Después de que el América haya conseguido el tricampeonato de liga, muchos aficionados o incluso periodistas que siguen al Club Deportivo Guadalajara tratan de minimizar el logro obtenido recientemente con el famoso tetracampeonato obtenido hace más de 60 años. Dicho evento, en donde casi nadie vivió ese acontecimiento, salvo a nuestros ancestros de más de 80 años. Y la excusa con la que se defienden hoy en día es que Chivas fue tetracampeón en torneos largos y no en campañas de 6 meses. ¿En serio, Ceballos? ¿En serio? Antes de comenzar, quiero dejar claro que este análisis no se trata de quitarle mérito al Guadalajara lo antes conseguido. Es más, tampoco se trata de a qué equipo le vaya. Sin más relleno, empecemos. Cuando se habla de torneos largos, se da a entender que es una temporada larga de 10 meses, con 20 equipos, 38 jornadas disputadas y promediar arriba de 80 o incluso hasta 100 puntos, como sucede en las 5 grandes ligas de Europa. En este video entraremos en contexto en la duración de los torneos largos en el fútbol mexicano en la década de los 60. ¿Realmente eran temporadas largas en aquellas épocas? En el primer título del tetracampeonato de Chivas fue obtenido en la temporada 58-59. Dicha temporada inició el 13 de julio de 1958 y concluyendo el 11 de enero de 1959. ¿Qué? ¿Me están diciendo que una temporada de 5 meses y 29 días es un torneo largo? Comparemos el periodo de tiempo que fue el torneo Apertura 2024 que recientemente se acaba de terminar. La temporada abarcó del 5 de julio de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024. Dicha campaña duró un lapso de tiempo de 5 meses y 10 días, o sea, 19 días menos. Los campeonatos en aquellas épocas promediaban un lapso de tiempo entre 5 o 6 meses, el mismo periodo que abarca un torneo actual. Hablemos de la cantidad de equipos que había en aquellos tiempos cuando se jugaban temporadas largas. Y es que Chivas ganó 4 campeonatos consecutivos, compitiendo con 14 equipos participantes. Muchos de ellos ya no existen o ya no están en primera división. Equipos como América, Toluca, León, Atlas y Necaxa siguen en primera. Pero equipos como Zacatepec, Irapuato, Club Deportivo Oro y Cuautla desaparecieron constantemente y actualmente se encuentran deambulando por la tercera división. Atlanta y Morelia militan en la actual Liga de Expansión y el Club Deportivo Zamora ya ni siquiera existe. De los 3 equipos, sin contar a Chivas, solo 5 se encuentran en primera. Además, clubes como Cruz Azul, Pumas y otros equipos todavía no existían o no subían al máximo circuito. Cuando uno habla acerca de torneos largos, nos imaginamos que los equipos mexicanos promediaban de arriba de 60 a 70 puntos, ya que recordemos que hace un par de décadas la puntuación equivalente a una victoria era de 2 puntos y no de 3. Pero Chivas en sus primeros 2 campeonatos al hilo acumularon 38 puntos, el tercero 39 y el último 41. O sea, no promediaban arriba de 40 puntos excepto la temporada del 4º campeonato consecutivo. Y si comparamos el torneo que hizo Cruz Azul en el Apertura 2024, hizo 42 puntos en 17 fechas disputadas en un campeonato corto. Además que a finales de los 50s y en la década de los 60s se disputaban 26 fechas. El América se consagró tricampeón en el torneo que acaba de pasar, disputando 24 partidos, 2 menos a lo que equivalía a un torneo largo en aquellas épocas si contamos el play-in y la liguilla. Esto no lo digo yo, lo dijo Carlos Albert, exfutbolista y experiodista deportivo que atestiguó no solo el tetracampeonato, sino que también la época gloriosa del campeonísimo de Guadalajara, donde se consiguieron 7 campeonatos en las décadas de los 50 y los 60.
Y es que las condiciones en aquella época eran deplorables. Solo participaban entre 10 a 15 equipos, con escasos recursos económicos para fichar jugadores. El único equipo que tenía dinero era Chivas. En esa época participaban equipos como el Marte, Oro, Veracruz, Orizaba, España, Asturias, Tampico, Zacatepec, y muchos de esos equipos ya ni siquiera existen. Encima, era muy difícil vivir del fútbol, porque los jugadores de los equipos restantes tenían 3 trabajos para sobrevivir. A Chivas era el único equipo al que le pagaban bien a sus jugadores. Los futbolistas rivales llegaban desvelados a jugar por trabajar en la noche o rolar turnos en sus diferentes empleos, e incluso algunos llegaban crudos. Si bien el fútbol mexicano se consideró profesional hasta 1943, las condiciones que tenían en esas épocas parecían ser de fútbol amateur. Además, la diferencia era abismal. Chivas, al conseguir el tetracampeonato, se consagró como el máximo ganador en la historia con 5 títulos. Su máximo perseguidor era el León con 4, que ya ni siquiera estaba en primera división en aquellos tiempos. Pero equipos como Zacatepec y Veracruz solo tenían 2 campeonatos, y equipos como Atlante, España, Atlas, Asturias, Tampico y Marte solo tenían 1. Después de lograr el tetracampeonato y cerrar la época gloriosa del campeonísimo, Chivas ha promediado solamente 5 campeonatos en un periodo de casi 55 años, obtenidos en la temporada 69-70, 86-87, verano 97, apertura 2006 y clausura 2017. Desde que se implementaron los torneos cortos, Chivas solo gana un campeonato cada 10 años, promediando 3 títulos en las últimas 3 décadas. Cosa que ha sido perjudicial para el rebaño sagrado, ya que recientemente pudimos apreciar algo que ya no se había visto hace 40 años, un tricampeonato obtenido por el América. Y es por eso que muchos aficionados o incluso periodistas que siguen al rebaño sagrado se defienden con el argumento de que Chivas es el único tetracampeón del fútbol mexicano en torneos largos, ya que en esta última década Chivas ha atestiguado el bicampeonato del Atlas, equipo que no ganaba nada desde hace 70 años. Un año después, el rebaño perdió una final en el Akron en contra de los Tigres. Lo iban ganando 2-0 y el cuadro felino remontó el marcador, llevándose el campeonato, silenciando el recinto del equipo rojiblanco. Y para acabarla de molar, el América sorprendió a todo México tras conquistar el tricampeonato y va en búsqueda de su 4º título de liga de manera consecutiva. Dato curioso, el América también tiene un tetracampeonato obtenido en la época amateur de 1924 a 1928, y tanto como la FIFA como la Federación Mexicana de Fútbol les conceden esos campeonatos de liga. ¿Y existe un americanista que hable de eso? No, porque nadie nació para contarlo. En aquellas épocas también se jugaban con el formato de torneos largos compuesto por solamente 7 equipos y 12 fechas disputadas. En ese tiempo jugaban equipos como Necaxa, España, Asturias, Aurrerá, Club México y Germania. De los 6 equipos, el Necaxa es el único sobreviviente, los demás ya ni siquiera existen. De por sí analizamos lo ineficiente que era el fútbol mexicano en los 50s y los 60s, imagínense en los 20s, en la época amateur, donde no les pagaban ni un solo peso, donde de seguro las canchas eran de tierra. En conclusión, lo que hizo el Guadalajara en aquellas épocas fue un logro memorable que quedó grabado con letras doradas en la historia del fútbol mexicano. Pero lamentablemente, muchos aficionados arriba de 75 años o incluso periodistas han contado muy mal esa historia. Y es que es cuestión de lógica, si hay una historia hay que saber contarla, y la leyenda del tetracampeonato de Chivas es el mejor ejemplo de ello. Por 4 temporadas consecutivas, el rebaño sagrado dominó la liga siendo un equipo de época, pero no fue como lo pintan. No ganaron en temporadas largas. Esos campeonatos fueron obtenidos también en torneos de 5 a 6 meses, lo equivalente a un torneo corto actualmente. Y eso es algo que no quieren que sepas. Esta fue la historia detrás del famoso tetracampeonato de Chivas. No fue como tus abuelos te contaron.